Familias de pacto. El matrimonio, con sus bendiciones y desafíos, es un pacto de amor a través del cual, como familia, nos disponemos a regresar el orden de Dios a nuestros hogares para ser bendecidos mutuamente y honrar al Señor. Ya con ustedes, Familias de Pacto. Bendiciones, familias de pacto. Iniciamos la transmisión de hoy con el segmento Padres conectados, intencionales en conectarnos con Dios y su palabra. Conectamos en esta ocasión el tema el uso adecuado de la tecnología con Romanos 12:2 que dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es importante que ayudemos a nuestros hijos a desarrollar habilidades para el uso de las pantallas y contenidos que distribuyen las redes sociales, aplicaciones, sitios web o plataformas. Los padres debemos abordar todo el entretenimiento con discernimiento, como el caso de películas y programas que romantizan el suicidio, la agresión sexual, la depresión, el sexting, el bullying, la venganza y otros temas que son reales y que muchas veces los padres no platicamos con nuestros hijos, pero que son mostrados de forma tergiversada en los medios de comunicación. Alerta: ningún programa puede sustituir el fundamento de una familia. Por ello, los padres debemos desarrollar una cultura familiar que no evite esas conversaciones. Puede que no sean temas típicos que hayamos abordado en las cenas o en las excursiones, pero es importante que ayudemos a nuestros hijos a enfrentar esos temas con una visión sana en medio de un mundo caído. Nuestra visión del mundo debe estar arraigada a la redención por medio de Cristo Jesús, para que nuestros niños y jóvenes vean esos temas a través de un filtro de esperanza, restauración y reconciliación, en lugar de los mensajes oscuros, vacíos y sin esperanza que presentan los medios de entretenimiento en esta era postmoderna. Enseñemos a nuestros hijos que lo que ven y oyen realmente puede cambiarlos, del mismo modo en que lo que comen y beben puede cambiarlos. Enseguida presentamos algunas prácticas básicas que pueden ayudarnos a desarrollar un uso inteligente de las pantallas y el entretenimiento. Lean Romanos 12:2 y hablen cómo este texto se aplica al entretenimiento y a las redes sociales. Platiquen sobre qué significa renovar nuestra mente y cómo nos ayudaría el no amoldarnos a este mundo. Como padres, determinen reglas claras sobre el uso de las pantallas, considerando límites de tiempo, horarios de uso y tipo de contenido permitido. Busquen contenidos que refuercen características positivas y ayuden a desarrollar ciertas habilidades en los chicos, como la música, la lectura, la imaginación, las matemáticas o herramientas que les permitan expandirse o nutrir su desarrollo psicosocial. Aprovechen a compartir con sus hijos Filipenses 4:8. Por lo demás, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Antes de abordar temas difíciles, ore. La oración es un componente esencial de la crianza cristiana y es necesario para comenzar a discutir temas difíciles con su hijo. Busque la sabiduría y el discernimiento de Dios para comenzar estas conversaciones y no tema
si las charlas se tornan incómodas o no salen como las había planeado. Concéntrese en enfrentar estos desafíos juntos, ofreciendo a sus hijos todo su apoyo y orientación. Guíe con gracia y paciencia. Sus hijos las necesitarán al discutir los detalles de su mundo. Puede que no siempre parezca apreciado, pero Dios llama a los padres a desarrollar este papel de guía y amor. Este es un viaje y a veces será difícil, pero usted tiene la bendición de estar en ese viaje con su hijo. Gracias por acompañarnos en Familias de Pacto. A continuación, abordaremos un tema esencial para tu vida familiar y conyugal, basados en la palabra de Dios. Dejamos en el uso de los micrófonos a nuestros anfitriones de hoy, los esposos Castillo Tul. Hola, qué gusto y qué agrado tenemos nuevamente de poder contar con el favor de su sintonía. Y estamos muy bendecidos de poder compartir nuevamente con ustedes un programa más de estos programas del Ministerio Familiar, en donde hemos aprendido muchos temas muy importantes, en donde hemos podido ponerlos en práctica. Y este tema no es cualquier tema. Este tema nosotros hemos podido tener la bendición de estudiarlo, de aprenderlo y de recibir algunos cursos de él. Y como cada vez que toca exponer un tema y uno estudia acerca de ese tema, los primeros que aprenden somos nosotros, ¿cierto? Sí, así es. Pues vamos a tocar el tema. El título de esta serie o de este tema es la mayordomía. Y el título de la presentación que nosotros vamos a compartirles es Administradores Fieles. Como principal tema, queremos comentarles que de todo lo que nosotros tenemos, hay varias claves que nosotros vamos a mencionarles, varios puntos que vamos a aclararles y varias palabras que tenemos que ir modificando en nuestro vocabulario para poder hablarlo de manera correcta, así como también vamos a enseñarles o a comentarles más que todo algunos personajes que también Dios utilizó para ser administradores, y ellos se pudieron destacar y pudieron ser destacados en cada puesto en donde ellos estuvieron. Lo mismo nosotros tenemos que tratar la manera de podernos desarrollar y poder ser excelentes y actuar de una manera buscando siempre la excelencia en el área donde nosotros estemos y nos desempeñemos, sea en la familia, sea en el trabajo, sea en la iglesia, sea en donde nosotros estemos, buscar siempre la excelencia y ser el reflejo de lo que tenemos adentro de nuestros corazones, que es Cristo, ¿cierto? Así es. Entonces, para empezar el tema, pues primero tenemos que entender que el dueño de todo lo que tenemos es el Señor. Y el Señor es dueño de todas nuestras posesiones. Usted va a decir, ¿Él es dueño de mis hijos? Sí, Él es dueño de sus hijos. Él es dueño de las posesiones materiales que usted tiene. Si usted tiene una empresa, Él es dueño de esa empresa, ¿verdad? Y una de las primeras cosas que tenemos que reconocer es que el Señor es dueño de todo. Y en Deuteronomios 10:14 dice, he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Y en Salmos 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces en las escrituras pues vemos cómo Dios, Él ya nos indica que Él es el dueño de todo, ¿verdad? Él se identifica como el dueño de la tierra,
En Ageo 2:8 dice que Él es el dueño de los metales preciosos. Cuando Él dice, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. En Salmo 50, del 10 al 12 nos dice, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados, todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. El Señor es el creador de todo, ¿verdad? Él nunca ha transferido su posesión a alguien más. Entonces, el Señor es el Señor de todo. Entonces, lo primero que tenemos que reconocer es que todo lo que tenemos le pertenece al Señor, no es nuestro. No es que, es que mire, yo como he trabajado de duro y yo ya hice mi casa, yo ya hice mi... No, al final todo lo que tenemos es del Señor. Ahora, les comenté al principio que íbamos a modificar algunas palabras, alguna forma de expresarnos acerca de las cosas materiales. Y entre las cosas materiales también incluyen nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra familia, nuestro carro, nuestra moto, nuestra casa, todo lo que nosotros poseamos. En realidad, como mi esposa estaba diciendo, Dios es el dueño de todo. Nosotros solo somos administradores de todo. Entonces, si en la universidad uno sigue la carrera de administración de empresas, a uno le enseñan a poder ser buen administrador, diligente, buscar administrar bien los bienes del propietario, buscar que esos bienes siempre generen una plusvalía, que esos bienes no se deprecien. La depreciación contable que se lleva va a ser generada de cajón, pero que no se deprecie por mal uso, que nosotros podamos sacarle el provecho a cabalidad y que podamos también, como dicen palabras más coloquiales, que podamos sacarles el jugo a lo que nosotros poseemos, pero que lo podamos cuidar. Entonces, si nosotros tenemos un carro, no vamos a decir, es mi carro. ¿Por qué? Porque es el carro de Dios. Si tenemos una moto, no voy a decir mi moto. Muchos de nosotros tenemos esa frasecita, esa palabrita que le agregamos antes a cada objeto y decimos, es mi carro, mi casa, vamos en mi moto, voy a ir a ver a mi esposa, voy a ir a ver a mis hijos y en realidad todo es de Dios. Los carros y la esposa, algo que podemos decir nosotros, como decía mi esposa, así es que me esforcé mucho, más con este calor que ha estado haciendo últimamente, he sudado mucho para poder conseguir esto, para poder comprar esto, para poder trabajar, ahorrar y poder permitirme la compra de esto o de poder tener mi esposa o de poder tener a mis hijos. Y nos va a costar quitarnos eso, ¿verdad? Pero si nosotros reconocemos la autoridad de Dios y el control de Dios sobre todo, vamos a darnos cuenta que también nos va a quitar un peso. ¿Por qué? Les voy a contar un ejemplo. Mi hermana se esforzó mucho por cambiar su carro y trabajó duro y se esforzó, y cuando cambió su carro vino y una vez iban en cola y chocaron. Y a ella le afectó mucho porque se había esforzado mucho por tener su carro. Cuando vio que el carro estaba chocado, dijo, ¡hala, mi carro! Que no sé qué, me llamó. Mira, que chocaron mi carro y que mi carro estaba... Entonces le digo, mira, tranquila, le digo, todas las cosas pasan por un propósito. Reconoce que el carro no es tuyo, pero si es mi carro. No, es carro, es de Dios. Entonces tú estás siendo buena administradora, utilizando las cosas de Dios de manera correcta o no.
Entonces, ahí se calmó un poco y pudo reconocer, sí, entonces, si no es mi carro, es el carro de Dios, entonces yo voy a ver para que todo funcione, todo se realice de la manera correcta para que se pueda volver a arreglar el carro, que el carro pueda funcionar de una manera correcta para que ella pueda seguir administrando ese carro. Otro ejemplo, en la Biblia, José. José es uno de los ejemplos más gráficos que nosotros podemos ver en la Biblia, donde nos ejemplifica lo que es un buen administrador. José, en todos los lugares que él estuvo, él fue un muy buen administrador, tanto que se destacaba en donde él estuviera, en la cárcel. Él decía, así lo ponía como administrador de la cárcel, o como el encargado de todo de la cárcel. Entonces, hasta los coperos llegaban con él y le preguntaban. Otro, estaba en la casa de Potifar, y Potifar, él era tan bueno que Potifar se desembocó y lo dijo, todo lo que está en mi casa, tú lo puedes ver y tú te encargas de arreglar y de ver que todo funcione de manera correcta. De administrar. De administrar bien. Que una de las funciones es de que todo se maneje de la mejor manera, de la manera correcta. Otro, en el faraón, cuando llegó con faraón, le enseñó los planes, los proyectos que Dios le había enseñado, cómo se podían llevar los proyectos de manera correcta, de una manera eficiente, de una manera eficaz. Entonces, faraón vio, sí, no hay ningún sabio como tú aquí en Egipto, y a quién más le puedo confiar yo todas las riquezas de Egipto. Tú vas a ser el 2. Después de mí, tú tienes la autoridad sobre todo. Entonces, él pudo haberlo hecho, o ahí decían, sí, todas las cosas eran de José. No. Todas las cosas que estaban en la casa de Potifar eran de José. No, eran las cosas de Potifar. Todo lo que está en la cárcel, ¿era la cárcel de José? No, él era el administrador. Hasta arriba. Cuando estaba en Egipto, ¿todo Egipto era de José? No, pero José lo administraba, organizaba, dirigía de la mejor manera y la manera correcta para que todo se llevara a cabalidad y pudieran administrar bien todo. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. No son nuestras cosas, pero tenemos que velar porque sigamos la línea del ejemplo del carro. Muchos hermanos y hermanas no van a poder entender. Si no es mío el carro, yo no voy a decir, vaya, entonces que Dios lo lleve al servicio. Sí, entonces que Dios mire cuándo hay que cambiarle el aceite. Sí, que se amaneció desinflada la llanta, entonces si no es mío, que Dios venga a cambiarle la llanta o a inflarle la llanta. No, porque yo soy el administrador de todo. Entonces, si Dios me va a venir a pedir cuentas a mí de cómo está el carro que Él me dio y ve que yo no lo estoy cuidando, pero yo quiero un mejor carro. Pero yo quiero mejorar el carro que tengo. Pero si en lo mucho yo quiero, pero en lo poco no soy buen administrador, ¿cómo Dios me va a poner en administrar muchas cosas si en lo poco no soy fiel? Entonces, lo mismo pasa con los hijos. Sí, ¿a quién va a venir a pedirle cuentas Dios de nuestros hijos? A nosotros como papás. Sí, pero es que no son mis hijos, ahí dice que son hijos de Dios, sí, pero nosotros somos los administradores de sus vidas. Nosotros tenemos que guiarlos, nosotros tenemos que cuidarlos, nosotros tenemos que corregirles las cosas que no están bien, llamarles la atención, jalarlos y guiarlos por la senda correcta. ¿Por qué? Porque somos los administradores y a nosotros
se nos va a demandar qué es lo que nuestros hijos están haciendo. Entonces, nosotros como administradores tenemos que velar porque nuestros hijos estén bien, que nuestros hijos no solo estén bien económicamente o materialmente, sino espiritualmente, que es principal. Uno de los principales factores que tenemos que velar nosotros en la vida de nuestros hijos es que la guianza espiritual puedan tener una buena guianza. ¿Y quién se las va a dar? Sí, en la iglesia, que miren, yo por eso los llevo a la iglesia. No. Sí, es que yo por eso los llevo los sábados, para que ahí los maestros les enseñen. No, porque cuando Dios venga y nos vayan a juzgar, nos va a decir, entonces, ¿con qué maestro los llevaste para que le enseñaran? A ellos les voy a pedir yo cuentas. No, a nosotros nos van a pedir cuentas de lo que nuestros hijos hicieron o dejaron de hacer. Entonces pongan atención ustedes en qué lo que sus hijos van a hacer o van a dejar de hacer, porque a ustedes como papás Dios les va a juzgar, y no solo a ustedes, hermanos, a nosotros también como papás nos va a juzgar Dios y nos va a pedir cuentas, ¿verdad? Como administrador. Como cuando hacemos cierre trimestral o cierre anual y viene el accionista principal de la empresa y dice, quiero ver cómo estuvo la empresa durante el año en el cierre anual. Y si ven que la empresa no estuvo bien o que en lugar de generar ganancias comenzó a generar déficit o pérdida, ¿verdad? Entonces, ¿a quién le va a decir? Si es que los de mantenimiento no hicieron bien las cosas. Es que los de contabilidad no estaban bien. Es que los de compra. No, al administrador, no, porque vos sos el encargado. Vos sos el que tiene que velar porque toda el engranaje, es que yo lo hablo así, el engranaje, la maquinita de la empresa funcione bien, ¿verdad? Pero no lo vamos a hacer bien. Pues entonces busquemos la manera correcta de poder hacerlo y oremos mucho a Dios para que Él nos guíe, ¿verdad? Como José siempre oraba, siempre le pedía guianza al Señor y que decía, es que José, Él puede revelar, Él puede, ¿cómo se llama? Sabe lo de los sueños, Él puede decir qué es lo que pasa con... No, ¿qué dijo él? No soy yo, es Dios. Yo nada más soy el que transmite el mensaje, pero Dios es el que lo hace. Lo mismo nosotros, ¿verdad? Tenemos que tener esa sabiduría de poder tener la comunicación directa con Dios y de poder nosotros guiar a nuestra esposa y a nuestros hijos, o la esposa también, corregir ¿cómo se llama? Al esposo o a los hijos. Y ahorita me recordé de un chiste, se los voy a contar. No es un chiste, es una broma. Dice, sí, pero es que el hombre es la cabeza del hogar. ¿Y qué dice la esposa? Sí, pero la esposa es el cuello, y el cuello dirige a la cabeza a donde se tiene que mover. Es una broma, hermano, ríase ahorita. Entonces, qué bonito el ejemplo de José, ¿verdad? Porque al final José, en donde estuvo, él disfrutó, incluso en Egipto, ¿verdad? Cuando otros no tenían comida, José tenía comida, pero él no fue dueño de ninguno de los lugares en donde estuvo. Entonces es como que el ejemplo más acercado, digámoslo así, a lo que nosotros somos, ¿verdad? Administradores, en donde estemos, en la empresa en donde usted está, en el trabajo donde usted está, en la casa en donde usted está, con la familia que usted tiene. Al final nosotros disfrutamos de todo eso, pero no somos dueños de nada de eso, sino el primer punto entonces era reconocer que Dios es el dueño de todo. El segundo punto es reconocer que Dios también tiene el control de todo, y para eso vamos a leer Primera de Crónicas 29, 11 al 12. ¿Tú lo tenías ahí? Sí. Primera de Crónicas 29, 11 al 12 dice: Tuyo, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, oh Señor, y este es tu reino.
te adoramos como el que está por sobre todas las cosas. La riqueza y el honor solo vienen de ti, porque tú gobiernas todo. El poder y la fuerza están en tus manos. Y según tu criterio, la gente llega a ser poderosa y recibe fuerzas. Así es. Y entonces entendemos que el Señor tiene el control de todo. También entendemos que incluso a veces hay situaciones difíciles en las que el Señor también tiene el control, porque para los que somos hijos de Dios también es importante que nos podamos dar cuenta de que si Él tiene el control, incluso en las situaciones difíciles, vamos a ver cómo sabemos que todos los que aman a Dios, para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados, según Romanos 8:28, ¿verdad? Entonces llegamos a entender que incluso las situaciones difíciles muchas veces el Señor las usa para que nosotros aprendamos, ¿verdad? A veces decimos, pero ¿y por qué estamos pasando por esta situación difícil? Pero muchas veces ha sido consecuencia de nuestras malas decisiones, de nuestra mala forma de administrar, de nuestra mala forma de llevar las cosas. Y cuando entendemos que el Señor es el dueño de todo, entonces sabemos que en algún momento vamos a tener que rendir cuentas de lo que estamos haciendo, y entonces ya no es tan fácil, gastémonos el dinero, hagamos esto, hagamos lo otro, sino que ya pensamos, no, pero es que todo esto no es mío, ¿verdad? Todo esto es una bendición del Señor. Y si el Señor viniera ahorita y te dijera, ¿y qué hiciste con la familia que te di? ¿Y qué hiciste con el trabajo que te di? ¿Y qué hiciste con el don que te di? Entonces dice uno, Y el don no es el don no es esposo. don, es el don, los dones que el Señor nos ha dado, ya sea si usted es servidor, si usted está en la alabanza, ¿qué don le ha dado el Señor, verdad? También el tercer punto sería entender que Dios es el proveedor. Dice en Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, se refería a comida, vestimenta, serán añadidas, ¿verdad? Mateo 6:33. Entonces el Señor también es el proveedor, así como Él es el dueño, Él tiene el control y Él es el proveedor. Él va a suplir todas nuestras necesidades. A veces incluso hay deseos en nuestro corazón, no sé si a usted le pasa, pero a veces hay deseos o ideas que pasan en su mente que uno dice, ay, pero eso, saber cuándo va a pasar. Pero el Señor sí puede hacer que eso pase y que eso se acelere, o que pase en su tiempo, o que también no pase, ¿verdad? Porque tal vez es algo que no nos va a traer algún beneficio, sino que tal vez no va a ser bueno para nosotros, ¿verdad? No va a ser de bendición para nosotros en ese tiempo, en ese momento, en ese preciso momento, sino que más adelante, cuando seamos un poco más maduros en el tema o podamos administrarlo mejor, Dios nos lo va a dar, y eso sí tengo yo ejemplos personales. Y entonces, sabiendo ya lo que es el Señor y entendiéndolo, ¿cuál es nuestra parte? Entonces, pues ahora nuestra parte es ser administradores, que es como lo describe la Biblia, ¿verdad? Y a medida que vamos leyendo la Biblia o que vamos viendo y conociendo a Dios, pues Él también nos enseña en Salmos 8:6, dice, le hiciste al hombre señorear sobre las obras de tus manos y todo lo pusiste debajo de sus pies. Y de hecho fue lo primero que hizo el Señor con Adán, ¿verdad? Le dijo, bueno, Adán, aquí está la creación, ahora tú encárgate de la administración, ¿verdad? De colocarle el nombre a cada uno de los animales, de poner orden. Y eso fue lo primero que el Señor nos puso, ¿verdad? Como administradores. Algo importante que hay que recalcar y resaltar en eso es que le dijo, bueno, aquí está tu empresa, Adán, ya está hecho, ya ahí está todos los animales, entonces dale para adelante. Entonces no fue que Adán se quedó ahí comiendo uvas y tomando agüita de coco en lo que estaba en el jardín del Edén. No, sino también le dijo, bueno, ve a ponerle los nombres a los animales y ve y eso de ponerle nombre a todos los animales, imagínense cuántos animales había en el jardín del Edén, o sea, era trabajo. Entonces, lo primero que le dijo fue, sé buen administrador y trabaja.
Entonces lo mismo nosotros, ¿verdad? No porque ya tenemos un lugar o porque ya tenemos una esposa, nos vamos a acomodar nosotros, Dios ya me dio la esposa, entonces ya libré ese punto. No, también esforcémonos, también pongamos de nuestra parte, démosle ese valor, seamos buenos administradores de la vida de nuestra esposa. Hasta en la Biblia nos dice que ese vaso frágil, tratémoslo como vaso frágil. Entonces nosotros tenemos que cuidarlas, amarlas, muchas otras cosas más que las esposas y los esposos saben. Entonces, lo mismo con los hijos. Sí, ya tengo a los hijos, entonces ya tengo a quienes pueden, si ya están un poco grandes, lavar los trastos en la cena, lavar el carro, limpiar, barrer, trapear. No, también nosotros tenemos que enseñarles y guiarlos, enseñarles a leer la Biblia, enseñarles las cosas de la vida y también incluye trabajarle, enseñarles a trabajar, a ser buenos administradores ellos también. Si Dios les permitió tener una pelota de fútbol, cuidar la pelota de fútbol, enseñarles que ellos son administradores, esa pelota no es de ellos, es de Dios. Dios se la dio a ellos para que fueran buenos administradores. Entonces la tienen que dejar tirada o la tienen que cuidar para valorar las cosas y darle esa importancia de ser buenos administradores de las bendiciones de Dios. Porque si no, como la palabra de los talentos que estaba mencionando mi esposa, ¿verdad? Si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. El que tenía 2 talentos, le dieron 4. El que tenía un talento, lo escondió y en lugar de cuidarlo, velar porque fuera a crecer ese talento, lo escondió. Entonces se lo quitaron. ¿Y qué queremos nosotros? Hermanos, ¿me están poniendo atención? ¿Qué queremos nosotros? Que nos confíen más. O que nos quiten los talentos. Pam, pam, pam. ¿Qué queremos? Queremos que nos quiten el carro que tenemos. Queremos que nos quiten la esposa que tenemos. Queremos que nos quiten el trabajo que tenemos. Queremos que nos quiten la moto que tenemos. O estamos velando porque eso se cuide, se valore, que nosotros le demos esa importancia. Las hermanas, sí, pero yo quiero, no sé mucho de marcas de sartenes o de ollas, o de cafeteras o lo que sea que quieren las hermanas. Que quiero tener esto para mi cocina, o quiero tener esto para mi casa, o quiero tener esto para... Y ellas están siendo buenas administradoras de lo que tienen. Ellas tienen un esposo también. Están siendo buenas administradoras de su esposo. Están velando porque él esté bien. Porque él se vaya bien al trabajo. Si los dos van a trabajar, están velando uno del otro. Entonces, hermanos, si no lo están haciendo, no venimos con el dedo acusador. Venimos a exhortarlos a que lo hagan. ¿Porque ya terminó el tiempo? No, porque todavía tenemos tiempo para poder hacerlo. Dios exhorta a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, seamos buenos administradores y hagámoslo. Sí, entonces lo primero es que el Señor nos llama a ser fiel con lo que se nos da, sin importar si Él nos ha confiado mucho o poco, ¿verdad? Según nuestro criterio. A veces tenemos el pensamiento, es que si tuviéramos un mejor carro, sí lo cuidaría. Es que si tuviéramos una casa propia, sí la cuidaría. Es que si y a veces siempre andamos pensando lo que no tenemos, ¿verdad? En lugar de agradecer lo que hoy estamos teniendo. Gracias a Dios por este lugar que el Señor proveyó, ¿verdad? Para que podamos vivir. Gracias a Dios por el carro o el transporte en el que nos podemos mover. Porque cuando también tenemos un corazón agradecido, nuestra perspectiva cambia, ¿verdad?
a que cuando por todo nos andamos quejando. Es que si yo tuviera otros hijos, es que si yo tuviera Otro esposo. otro esposo, o andamos comparando, ¿verdad? Y esas son cosas que al Señor no le agradan, porque eso no es ser un siervo fiel. Un siervo fiel es lo que hablaba Gerson, cuidar de lo que ya tenemos, ya sea poco, sea mucho. Y como él decía en Mateo 25, 14 al 15, ¿verdad? La parábola de los talentos, él lo ilustra muy bien, ¿verdad? Como un hombre yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, al otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. O sea que el Señor nos va a dar conforme a nuestra capacidad. Por eso es que no a todos nos va a dar los 5 talentos o a todos nos va a dar 10 talentos. No, aquí dice que si el Señor dio a cada uno conforme a su capacidad. Cuando el Señor volvió, pidió cuentas a sus siervos por la forma en la que habían administrado sus bienes. Y luego pues el Señor felicitó al siervo fiel que recibió los 5 talentos. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso ya es en Mateo 25, 21. Algo importante que quiero recalcar de esto, para que después siga mi esposa mencionándoles esta parábola, es, Él nos da conforme a nuestra capacidad. ¿Eso es una limitante? No es una limitante. Eso nos limita a nosotros. Ah, sí, pero es que Dios solo me da esto. Yo solo esto puedo tener. No. Dios nos está diciendo, sí, tú tienes la capacidad de poder manejar esto ahorita. Sé buen administrador y demuestra que puedes administrar esto y que puedes ser administrador de más cosas. Sé fiel en esto y al final de la parábola dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces Él nos está dando ahí la clave. Ay, no, es que yo solo puedo tener este carrito. Ay, es que yo solo, esta es mi casita. Y tenemos como no sé si es como guatemalteco, ¿verdad? Como esa idea de que mi carrito, mi casita, y todo lo minimizamos. Pero Dios, a ver, ¿hijos de quiénes somos, hermanos? Del dueño, Del dueño Señor de todo. De un rey. Entonces, si nosotros somos hijos del dueño de todo, nosotros nos vamos a limitar a tener una cosita. No, Dios nos enseña también a que seamos administradores de eso y conforme nosotros podamos ser buenos administradores de eso, ir subiendo, ir capacitándonos, ir cuidando para que podamos ser administradores de más cosas. Sí, y así como en la parábola, ¿verdad? Es interesante notar cómo el siervo que fue fiel con 2 talentos recibió la misma recompensa que el que tenía 5 talentos, porque al final el Señor premia la fidelidad, no sin importar la cantidad sobre la cual somos responsables. O sea, por eso a algunos nos va a dar menos, a otros más, pero al final el Señor es fiel, ¿verdad? Él es fiel en recompensarnos. También el otro es como alguien que dijo una vez, no es lo que haría si tuviera 1,000,000, sino es lo que estoy haciendo con los 10 quetzales que tengo ahorita, ¿verdad? Que era lo que hablábamos, o sea, no es que si yo tuviera 1,000,000, no, es qué es lo que estoy haciendo con los 10, 100 que ya tengo ahorita, ¿verdad? Cómo soy fiel, ya sea en lo mucho o en lo poco. El otro punto es ser fiel en todas las áreas, que eran las áreas que veníamos hablando, ¿verdad? En el trabajo, en ser generoso, en la honestidad, en el consejo, en las deudas, estoy siendo fiel. Si tengo deudas, estoy siendo fiel en pagarlas, ¿verdad? Entonces, Dios nos exige, pues, Dios quiere que seamos fieles con todo lo que Él nos ha dado. Como hablamos, no hablamos solo de riqueza en monetaria, sino hablamos de riqueza en dinero,
en familia, en mi iglesia, en servicio, en todas las áreas en las que nosotros nos movemos. O sea, si por ejemplo, si es en un trabajo, estoy trabajando, realmente estoy haciendo lo que tengo que hacer en mi trabajo. Si es en mi casa, estoy siendo la esposa que he sido llamada a ser, la mamá que Dios quiere que sea, ¿verdad? Algo importante también que tenemos que mencionar y queríamos dejarlo ahorita en los últimos puntos es que nosotros somos templo y morada Del Espíritu Santo. del Espíritu Santo. Entonces Dios habita en nosotros. Somos su morada, somos su templo, somos administradores también de nuestro cuerpo. La pregunta del millón. Hermanos, hermanas, ¿ustedes están siendo buenos administradores de su cuerpo? Dejé un pequeño espacio aquí para que ustedes piensen y analicen. No los juzgamos, ustedes analicen. Y si no, tienen tiempo ahorita de poder mejorar, de poder cuidar su alimentación, de poder cuidar su ejercicio, porque el cuerpo necesita ejercicio, de poder hidratarse bien, de poder alimentarse bien, de no buscar qué es lo que ustedes no le darían al templo de Dios, qué es lo que no están haciendo bien. Ustedes saben, cada uno de nosotros nos conocemos. Entonces, si no lo estamos haciendo, seamos buenos administradores del templo y morada del Espíritu Santo, porque Dios también nos va a venir a pedir cuentas si fuimos buenos administradores de nuestro cuerpo. Entonces, hermanos, seamos buenos administradores de nuestro cuerpo, seamos buenos administradores de nuestro trabajo, seamos buenos administradores de nuestra familia, seamos buenos administradores de las cosas materiales que Dios nos permite que tengamos. Y si Dios permite y Dios quiere que nosotros seamos administradores de más cosas y ve nuestro buen desempeño, agradecidamente recibamos esas otras bendiciones, esos otros talentos, ¿cierto? Porque Dios también nos evalúa. Y si no, por favor, hermanos, motívense, porque sería muy doloroso que Dios venga y diga, bueno, entonces dame eso. No pudiste con este talento y dámelo, entonces te lo quito. Entonces, no pudiste ser buen administrador de tu cuerpo, dámelo. Qué duro, ¿verdad, hermanos? Pero es la realidad. Cuidémonos, busquemos ser buenos administradores en general de todo, porque la administración y ser buenos mayordomos y la mayordomía abarca todo. No, es que yo estudié ingeniería. No, es que yo estudié biología. No, es que yo soy doctor. Es que yo estudié medicina. Sí, pero tiene que ser buen administrador. No, pero es que yo estudié contador. No, pero es que yo estudié farmacia. No, es que yo soy nutricionista. Sí, pero tienes que ser buen administrador. Y, sí, pero es que mi esposa no. Ahí no dice, si tu esposa no te deja ser buen administrador, por eso tú tienes permitido no ser buen administrador. Es que tus hijos no. Tú tienes que cumplir con ser buen administrador de todo. Entonces, los amamos mucho, los exhortamos como todas las veces que nosotros tenemos el privilegio de poder platicar con ustedes, de poder charlar de los temas importantes y que nosotros nos han tocado también. Entonces, los exhortamos a que sigan adelante,
Todavía están en tiempo de poder ser buenos administradores y mayordomos de las bendiciones que Dios les da, y los exhortamos y animamos a que si son buenos administradores, pues esperen las bendiciones que Dios tiene preparadas para sus vidas. Ha sido un gusto para nosotros el haber estado hoy aquí compartiendo, y solo los dejamos siempre con Lucas 16:10, ¿verdad? El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Entonces, como hablaba Gerson, seamos fiel en lo que el Señor nos ha confiado. Y esperamos pues que nos puedan sintonizar nuevamente el próximo sábado. Que Dios los bendiga. Bendiciones, hermanos. Ministerio Familiar les invita a sus servicios familiares todos los sábados a las 4 de la tarde en el Salón Juvelín de Iglesia Elim Central. Nos encantará contar con tu presencia. Y recuerda, brindamos atención para niños, adolescentes y jóvenes. Te esperamos. Hemos definido en nuestro corazón ser familias de pacto, porque nos debemos a un Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Te invitamos a participar con nosotros el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana. Familias de Pacto. Es un programa producido por el Ministerio Familiar de Iglesia de Cristo Elim Central.